Ya revisamos el FIFA Gate y cómo se funciona una organización tan poderosa como lo que es la FIFA. Pero ahora vamos a analizar un capítulo siguiendo con esta segunda parte más específico de las acciones de un ente que tiene la FIFA. Acompáñanos a ver el terreno en donde la conspiración va a estar presente, las muertes extrañas, las agencias de espionaje y los costos humanos que hubo tras estas decisiones. Esto es Conspiracine. Bienvenidos. Oye, Raúl, ahora te veo yo a ti como transparente, como fantasma. ¿Qué pasó? ¿La FIFA ya te cayó o qué? Ya me cayó la FIFA, tuve que desaparecer literalmente de esta realidad, así que solo he venido para darles estas importantes, este importante mensaje y conspiraciones Y después, para el día de te hoy. desvaneces. Sí, me vuelvo a desvanecer porque pues ya están con todo, ¿eh? Yo soy Alex. Y yo soy Raúl. Bienvenidos a un capítulo más de Conspiracine. Es la segunda parte y última de esta pequeña serie que trata temas un poquito más alrededor del fútbol. No voy a decir del deporte, porque sí estamos tratando el fútbol más como un producto Sí. mediático o como la excusa de esta organización criminal llamada Spectre. Digo, perdón, FIFA. Ah, sí, yo creí que el Eh, Spectre. Parecido. Pero sí es un poquito más enfocado en el producto que estamos consumiendo mucho en esta temporada de Mundial. Y pues creo que los temas que vamos a tratar hoy son un poco más delicados que los del episodio anterior, Sí. porque el episodio anterior al final pues sí hablábamos mucho sobre corrupción, sobre sobornos, sobre digamos hambre desmedida de dinero y más dinero, pero pues al final eso pues afecta a las personas involucradas Sí, al mundo directamente. corporativo y financiero, ¿no? En esta ocasión tocamos temas un poquito más ya hacia el público en general, Sí, las consecuencias que trae esta voracidad sí. ya para personas reales, ¿no? Así es. Para personas reales, quienes realmente colocan la mano de obras, sus vidas, ¿no? Quienes van a trabajar día con día, incluso quienes se alejan de su familia para ir a ganarse y llevar el pan a la mesa. Aquí es en donde ya estas decisiones que se toman desde esas esferas, como nosotros lo dijimos en el primer capítulo, ¿no? Literalmente elitistas, ¿no? Porque es lo que son, personas privilegiadas que creen que el mundo debe girar a su alrededor, y así es justamente lo que esto lo hacen. Y qué mejor forma de decirlo, ¿no? Que es un proyecto, lo que fue el Mundial de Qatar, un proyecto sin piedad, ¿no? Para todas estas personas. Así es, creo que, o sea, han pasado casi 4 años, porque recordemos que el Mundial de Qatar fue a finales de 2022, Sí. pero creo que siguen ahí un poco no sé si el misterio que lo rodea, pero sí un poco este mal sabor de boca de todo lo que ocurrió Sí, no. para que se diera ese mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de operaciones de inteligencia militar e incluso hasta guerra cibernética para proteger estas inversiones, a cargo de quienes están o quienes llevaron a cargo estas implicaciones. Y aquí, pues, ¿por qué lo llamo proyecto sin piedad? O sea, proyecto Merciless. Qatar contrató a exoficiales de la CIA, de empresa aseguradora llamada Risk Advisors, para hackear literalmente correos, y espiar llamadas dentro de para perseguir a aquellos que estaban dentro del círculo de la FIFA, quien querían, pues obviamente, presentar boicots y cerrar por completo esta sede para el Mundial. Y eso también está comprobado, pues, con... O sea, digamos leyes, que espiaron a estas personas con el objetivo de a lo mejor chantajearlas Sí, después chantajearlos después. y que no se diera este boicot, la Copa Mundial Ujú. de Qatar, que pues estaba en un contexto de, oye, le estamos dando este evento de unión mundial, Sí. que debería ser muy inclusivo, a un país que pues tiene un rezago importante en cuanto a derechos humanos se refiere, Así ¿no? es. Que todavía castiga muchas cosas y, y maltrata incluso a muchas comunidades Sí, que tal cual. no se rigen por, pues sí, por un poco los temas que será como religiosos bajo del régimen de esa región. Sí, religiosos e inclusivos, porque también tiene mucho que ver con todo ese lado. Creo que es importante recordarles que eso lo vimos, los invitamos a ver el primer capítulo,
que era Estados Unidos el que quería ganar esta sede, ¿no? Ahí es donde, digamos, comienza todo esto. Entonces, por eso estas acciones que vamos a ver a lo largo de esta parte del capítulo, ¿no? Sí, o sea, se remonta un poco. Sabemos que las sedes del Mundial se dan a conocer con bastantes años de antelación. Sí. Y Estados Unidos había participado por obtener ese Mundial de 2022. No se lo dan, se lo dan a Qatar, igual que le sucedió 4 años antes con el de Rusia. Y eso desata cierta reacción de las comunidades de inteligencia estadounidenses, ¿no? En el pasado habíamos mencionado a la FIFA, bueno, perdón, al FBI, bueno, aquí está la CIA, ¿no? Nada más ni nada menos haciendo esta que clase la CIA, de acciones. pues me hace lógica porque la CIA ve más temas como hacia el exterior. El FBI es un poco más hacia el interior del territorio de Estados Unidos. Pero vaya, lo importante aquí a mencionar es que el Mundial para Qatar no era solamente poder ser la sede de un evento deportivo. Realmente ese no era el objetivo. No, para el Mundial nada. para Qatar era una manera como de redimirse ante los ojos, ante los ojos del resto del mundo, ¿no? Sí. Las investigaciones periodísticas muestran que se gastaron miles de millones de dólares en estas como operaciones de contrainteligencia, digamos. O sea, parece que estamos en un capítulo 24, ¿no? Pero ándale, no lo es. Sí, o sea, parece que estamos hablando de terrorismo, cosas así, pero no, pues estamos hablando del Mundial. Sí, así es. Nada más. Pero vaya, o sea, hicieron como toda esta inversión no solamente en los estadios que construyeron, que fueron estadios espectaculares, en la infraestructura y todo, sino también en cuestiones, como decíamos, de contrainteligencia. Fue una inversión muy importante porque si la FIFA, digamos que, bueno, ciertos personajes dentro de la FIFA lograban realizar este boicot y les retiraba la sede por los escándalos de corrupción que había en el país, pues hubiera sido una humillación para Qatar, que lo que busca, como te decía, es como redimirse un poco ante el ojo público por estos temas de falta hacia los derechos humanos. Exactamente. ¿No? Tiene una reputación no muy favorable y lo que querían con el Mundial era justamente traer a la gente a Qatar, que vieran cómo es el país, que vieran lo espectacular, lo bonito, todo lo que normalmente vemos en un Mundial. Exacto. Para que la percepción fuera distinta ya en un contexto geopolítico. Exactamente. Sí, el deporte realmente o el fútbol. No, eso es lo de menos. Es lo de menos. Y ni siquiera el turismo, ¿eh? Lo importante es justamente atraer inversores extranjeros, que eso es lo que Qatar quiere con todas sus, ¿no? Desde hace mucho. Que al final, pues, ya hace un poco más de sentido este tema de que utilizaron métodos de guerra. De guerra, ¿no? literal. Y por eso suena como que estamos hablando así como de un tema así como del terrorismo, cosas así. Sí. Porque al final, pues, esto para ellos representa la protección de su negocio. Sí, ¿no? literal, de su inversión. Así como la guerra representa un negocio para otros países. Sí, claro, porque nos lo han dicho, ¿no? ¿De qué les sirve ser un gran centro de petróleo, ¿no? Por eso hay los famosos petrodólares, si al final pues no tienen un ecosistema financiero, ¿no? Para subsistir. Así es, y entonces pues al final como estamos hablando de deporte, estamos hablando del fútbol, estamos hablando del mundial, pero realmente sí estamos hablando de temas más serios porque hay muertes involucradas. Entonces quiero que nos platiques un poquito sobre eso, Raúl. Así es. Digamos, las famosas o las llamadas muertes misteriosas dentro del torno de estas investigaciones que se hicieron a partir del mundial, pues hay personajes claves que aquí, por eso les digo, este sí vamos a estar más en conspiraciones, fallecieron de formas misteriosas, ¿no? Justo cuando la justicia estadounidense estaba a punto de romper un pacto de silencio, ¿no? Que ellos mismos tenían. Uno, digamos, el representativo, o digamos, alguien conocido de este lado del charco, estamos hablando de la CONMEBOL, es el que tienen ustedes en este momento que están viendo, y si no, quienes nos están escuchando pueden buscarlo. Es Julio Grondona, quien fue en el 2014 el cargo más importante que pudo tener vicepresidente de la FIFA, ¿no? Después del presidente. Que no es poca cosa, ¿no? Sí, que no es poca cosa, ¿no? Nada más. Él era menos. el que dirigía el fútbol argentino, ¿no? Literalmente. Tuvo ese paso, ¿no? Y él justamente, pues, a ser argentino, al momento que iban a surgir estas rupturas, ¿no? De pactos de silencio, pues dijo,
hasta aquí llego, se arrojó a las vías del tren en Buenos Aires y apenas unas horas después que los testigos en Nueva York lo señalaran, ¿no? Por Pero a ver, recibir millones de sobornos. pero a ver, más bien, o sea, Julio Grondona fue el que se arrojó, ese no fue Jorge Delón. Así es, O sea, perdón. más bien, la Sí, muerte la de muerte Julio de Grondona Julio se da Grondona. de una manera Ujú. misteriosa, o sea, muere de manera repentina, Repentina, justo así antes es. de que se den las detenciones del FBI. Y por otro lado, el El abogado abogado del Jorge mismo. Delón se Así es. arrojó a las vías del tren en Buenos Aires Así es. apenas unas horas antes de que un testigo en Nueva York lo señalara por recibir millones de sobornos. Entonces, digamos que Literalmente. ya se sabía que este testigo Exacto. iba a hablar. Y entonces creo que él, o sea, estamos hablando ahorita de Jorge Delón, el abogado, él decidió quitarse la vida antes de pasar por ese escrutinio público. Diferente al caso de Julio Grondona, que él literal murió de manera, pues digamos, repentina, misteriosa en 2014, poco tiempo antes de que se dieran las Así es. detenciones, digamos, masivas, ¿no? Así es. Del FIFA Gate. En pocas palabras, ¿no? Julio Grondona era el que sabía dónde estaban colocados, ¿no? Dónde cavar, el que sabía, ¿no? Dónde estaba Ok. cada uno de los puntos que tenía que encontrar. Hablando del fútbol sudamericano, pero justamente llevado, ¿no? Del lado de las redes del FBI. Sí, y luego al fin, este otro personaje, Jorge Delón, que, pues, lo acusan pues, en un tribunal de Nueva York, ¿no? De, pues igual de corrupción, un abogado pues ligado Ligado con él. con la FIFA y con Julio, Así es. ¿sale? Eh, ahora, sí es muy rara el timing de estas muertes, Sí, ¿no? sí, sí. Hablando justamente de estas investigaciones que se estaban llevando a cabo, de los testimonios que iba a haber, de las detenciones que iban a existir. Sin embargo, ¿tú crees, o sea, que por ejemplo la muerte de Julio Grondona haya sido más así un tema de que lo mataron? Pues es O que de que, o sea, porque yo me voy más, o sea, pensando justo en el suicidio de este abogado, me voy más por un tema como ese, o sea, como que sabemos, pues la psicología criminal un poco explica que cuando un hombre pues, de cuello blanco ve que su reputación, su familia, su libertad se van a desmoronar, el suicidio es como una salida, pues, o la salida fácil, ¿no? pues Entonces sí, a mí me pues, suena más como un tipo, eso, como el miedo a ir a lo mejor a una prisión federal en Estados Unidos. O sea, de nuevo, por eso, sí, pero justo en ese momento, ¿no? pues sí, ¿Va lo mismo? pues sí, porque justo O en sea, ese es el momento es cuando se clímax. va a destapar toda la coladera, Pero ¿no? entonces, ajá. A lo mejor prefiero morirme antes de ser humillado de esa manera, que es un poco extraño también porque si lo piensas de una manera lógica, pues la humillación nadie se la quita aunque ya esté muerto, Sí, no, eso ¿no? no. O sea, los daños a su familia, por ejemplo, pues no los van a quitar, pero al mismo tiempo a lo mejor sí dijo así como, no, yo no voy a hacer pasar por esto a mi familia, de irme a la cárcel y todo, prefiero morirme. A mí me suena más como un tema, Personal, no algo exacto, o sea, como una generado. decisión que fue de él y no algo tanto así como que lo mandaron matar. Por otro lado, Ujú. sí es raro el tiempo en el que se da, en el sentido de que, a ver, si ya hay un tribunal de Nueva York acusando gente, si ya van a hacer detenciones, a lo mejor este señor Julio Grondona sabe mucho más de lo que ya Claro, se sabe y entonces hay personas involucradas a los que no les conviene que lo detengan y él empiece a hablar exacto. buscando Exacto. algún trato, Lo ¿no? que se le Entonces, conoce, ¿no? En el argot gringo, el asset, ¿no? O sea que está metido, está inmiscuido y sabe de lo que sí, está ¿no? Antes al de que final, este ¿no? vaya a hablar, Sí, 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 mejor le le damos damos. cuello, ¿no? Se parece a cierto personaje, ¿no? Que ahorita están, pues, sus archivos están circulando por todos lados, que muy pronto hablaremos de él, ¿no? Ándale. Justamente. Sí, sí, sí. Pero vaya, muertes sí misteriosas. O sea, incluso si fuera suicidio, te diría, pues, wow, o sea, ¿en qué nivel de, de actos criminales estaba involucrada una persona que prefiere matarse antes que ser juzgada, Sí, ¿no? sí, sí. O la otra opción, que lo hayan mandado a matar, porque qué nivel de actos criminales estaba Sí, en involucrado y dónde qué estaba, cosas ¿no? sabía, ¿no? Exacto, en dónde estaba que el beso de la muerte era mucho mejor, ¿no? Y aquí, pues bueno, hablamos de personas aparentemente o al parecer inmiscuidas, ¿no? De los que hicieron. Pero ¿qué hay del otro lado, Alex? De las personas que literalmente solamente fueron, pues, a hacer su trabajo, ¿no? O sea, aquellos Sí, que y fueron a y trabajar. seguimos hablando del tema del Mundial de Qatar, ¿no? Hubo Sí, muchos reportes, bueno, hubo muchos reportes y hubo muchos falta de reportes, sí, ¿no? Sobre
muchas muertes que hubo en cuestión alrededor de la construcción y de los estadios que se hicieron para el Mundial. Así es. Muertes dentro de las obras, Dentro de las obras. no por un accidente de que una viga le pegó a alguien en la cabeza y se murió, No, sino no. por temas de abuso, de que trajeron gente a trabajar horas, o sea, 24 horas continuas, que no les daban comida, que los tenían Sí. a las temperaturas altísimas del desierto, trabajando 15 horas en un día, marchas forzadas para poder completar estos estadios Así es. y muertes que se desataron a raíz de esas situaciones. Así es, ¿no? así es. Y incluso llevadas de misterio. Aquí, como lo que están viendo en pantalla, tenemos un periódico local de ese tiempo. Y para quienes nos están escuchando, les voy a leer uno de los titulares, el cual dice: a la edad de 16 años, Ganesh, una persona que vivía ahí, obtuvo un trabajo en Qatar y a los 2 meses después había perecido. Muchos migrantes, sobre todo, trajeron a trabajar a los estadios en estas condiciones pues, deplorables, ¿no? Que resultaron en muchas muertes, pero como suele suceder, pues estamos hablando de un evento de talla internacional, el Mundial, la FIFA, no podemos dejar que esto salga a la luz. Entonces, este tipo de cosas, pues, digamos que se las enterraron igual que con los cuerpos abajo del concreto de los estadios, ¿no? Ahí ya nos estamos metiendo, ¿no? Un poquito de esas tradiciones, culturas, o hasta si lo quieres ver como actos ritualísticos, ¿no? En donde para que una obra se conserve en pie, tiene que haber una vida, ¿no? Que se cobre. Al final construyeron templos, pues templos del deporte, sobre los cadáveres de miles de trabajadores que eran nepalíes, indios, pakistaníes, como decíamos, migrantes, a los que pues les quitaron sus pasaportes, los obligaron a trabajar bajo temperaturas de 50 grados. Imagínense. Todo pues para que el mundo pudiera aplaudir un gol en la transmisión de alta definición del Sí. Mundial, podríamos ver a Messi campeón. Pues esto va más allá de ese capitalismo salvaje, de los sobornos, de querer más y más dinero. O sea, este es un, pues, casi que un sacrificio moderno, ¿no? Sí, no, nos regresamos a los tiempos de los faraones, ¿no? En donde así utilizaron a los esclavos para trabajar día y noche y sin ninguna forma o sin ningún tipo de derecho, ¿no? Es donde ya como que esta emoción futbolera, pues esta pasión, esta comunidad que se genera alrededor del fútbol cuando todo está bien, cuando no es Pumas contra América, porque ahí ya es otra cosa. Sí, bueno, es otra. O sea, como que esta máscara romántica del fútbol, pues se cae, ¿no? Sí. Y se ve como el verdadero rostro, pues medio sin escrúpulos detrás. Sí. Y todo eso bajo la vista o a sabiendas, ¿no? O parecería que así es como lo están manejando, pues de la FIFA. Por eso justamente tiene que ver, ¿no? Sí, o sea, sabiendas, pensando justo en que la FIFA como que con este tipo de cosas, muertes, situaciones muy negativas que rodean al Mundial o a este tipo de torneos, la FIFA se hace de la vista gorda, voltea hacia el otro lado. Y para otras cosas, la FIFA está ahí con el ojo de águila, ¿no? Sí. Pero aquí tú, ¿qué harías? ¿Quién tiene más la culpa? ¿El que le dice, oye, esto tiene que estar y estas son las premisas y los estadios tienen que tener esto y esto? ¿O el que organiza? Pues es El que que tiene... dice, va. No, pues es que tiene... hay culpa en todos los niveles. O sea, específicamente de muertes que se dan en la construcción de los estadios, creo que tiene que ver mucho el país organizador. Quien está poniendo esta infraestructura no es la FIFA, es el país, y pues son ellos quienes están valiendo de estas personas para hacer a marchas forzadas estas edificaciones. Entonces, ahí digamos que la culpa directa es del país organizador, pero al mismo tiempo una culpa indirecta sí la tiene la organización que designó a este país a sabiendas de que tienen situaciones muy delicadas en cuanto a derechos humanos, y que seleccionó a este país, se sabe y no se sabe, es decir, pues no hay como una contundente evidencia de que sea así, pero se sabe que Qatar obtuvo la Copa Mundial con base en sobornos. Sí, tal cual. ¿No? Y la obtuvo antes de que estallara toda la bomba del FIFA Gate y demás. Sí. Y nunca, obviamente, le retiraron la sede, pues porque al final también son intereses de la FIFA, intereses monetarios, el que sí se llevara a cabo el Mundial ahí. Sí, claro. O sea, ¿no? como Entonces sea. la FIFA es de ambas partes, solo una de manera un poco más directa que la otra. Sí, o sea, para la FIFA no le importó cambiar, en lugar de hacerlo en verano, hacerlo en invierno, ¿no? Ser, digamos, un país en donde justamente lo has dicho, por ley niega, ¿no? Derechos humanos, tanto de orientaciones sexuales, de trabajos infantiles, ese tipo de cuestiones muy brutales. La FIFA dijo, yo vengo a cobrar. O sea, no sé de qué me están hablando, literalmente. ¿no? Y hoy, casi 4 años después, lo vemos un poco en este mundial actual, ¿no? No,
digamos que no está No es tan... como un único caso, ¿no? Que sí, dijeras no, tú, no ¿no? está ido tan al tema como de Ajá. muertes misteriosas y demás, pero sí de, pues de prácticas muy extrañas bajo un contexto geopolítico muy complicado. Ya lo vimos con la guerra entre Irán e Israel, ¿no? Más bien, perdón, antes de la guerra de Irán e Israel, la guerra de Israel ¿cómo se llama? Perdón, y Palestina. Palestina, Sí. en la que la FIFA muy, pues digamos, como decíamos, viendo hacia el otro lado, dice, Sí. nosotros no nos podemos meter en temas geopolíticos. Sí, ahí No, sí eso no es un nosotros no. asunto nuestro, nosotros somos una organización deportiva, entonces obviamente nosotros no nos podemos meter. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es aliado de Israel, Claro. porque no conviene a sus Sí, intereses, no. porque bien que para el tema de Ucrania y Rusia, Sí. ahí sí tuvieron sanciones contra la selección rusa, ¿no? Sí, tal cual. Ahí sí hubo. En ese Exacto. lado es lo que se Entonces, genera. ahí se ve muy claro que las intenciones de FIFA no es decir, nosotros nada más somos una organización deportiva, háganse bolas con sus guerras, ¿no? Nos metemos, nos involucramos cuando nos conviene y cuando no, nos quedamos callados y vemos hacia el otro lado. Eso ha pasado para este mundial, ¿no? Traen el mundial a México sabiendo que estamos ahorita en una... Bueno, ahorita y siempre en una situación pues complicada de violencia y demás, pero lo que importa aquí es que México es de los países que más mueven dinero en el mundial. Sí, O sea, si tú te totalmente. vas a Qatar, si te vas a Rusia, si te vas a Brasil, Totalmente. el país que más gente lleva a los mundiales es México. Sí, sí, sí. Sorprendentemente, porque tenemos una selección bastante mala, ¿Cómo pero, le hacen? pero es un país muy futbolero en donde el dinero o sea, llueve cuando se trata de temas Así es. de fútbol y del mundial. Entonces traen el mundial para acá, ponen precios exorbitantes. Eh, la FIFA no invierte en infraestructura, la inversión en No, no. infraestructura la hace o el gobierno de México o las compañías privadas dueñas de los estadios. La FIFA va a tener a cerca de 50,000 voluntarios para este mundial. Imagínate, Así es. estás cobrando derechos de transmisión, derechos comerciales y boletos exorbitantes. Sí. Y en lugar de contratar gente y pagarle por trabajar en el mundial, te apalancas de ese amor por el fútbol Sí. y demás para traer a 50,000 Esa voluntarios es que una palabra. que van a trabajarles. Así es. Subrayen esa palabra, O voluntarios. sea, que van a trabajarles de a gratis. Exactamente. Entonces, es un negocio hiper redondo para FIFA, porque además, cuando dieron la sede para Ujú. Norteamérica, FIFA negoció con el gobierno en turno en ese momento de México para que se le otorgara una exención fiscal, o sea, de impuestos, del casi el 100%, 98% de impuestos. O sea, no 98 están por... pagando nada de impuestos. Es cuando llegaron a grabar la película del hombre radiactivo en Springfield. Tus ejemplos. Exacto. Y le hicieron la exención total de impuestos. Total. Entonces, es un súper negociazo para FIFA, sin importar a quién pisen en el camino. Entonces, de nuevo, no estamos hablando a lo mejor ahorita de muertes misteriosas o de gente que se murió en las obras del Estadio Azteca, pero sí estamos hablando de este monstruo llamado FIFA que no ¿Sí? le importa a quién se tenga que quitar del Pues, camino para lograr su objetivo, que exacto. no es tener el mejor torneo de fútbol del mundo, No, para es nada. tener el mejor O bueno, negocio. pareciera. Vamos, ¿no? Pareciera, así es. Y todo es gracias a que pues les gusta el dinero, tal cual como lo dijo en A algún ver, momento. ¿algún gobierno puede regular a la ¿Algún? FIFA? O sea, vienen a México, vienen a Estados Unidos, vienen a Canadá. Los gobiernos de estos países no pueden ponerles un hasta aquí. Oye, Ojalá. cálmate, no puedes hacer esto, no puedes hacer ¿Podrá lo otro. Estados Unidos? Ya que ahora también ya se quejó, ¿no? Creo que es un poco lo que decíamos en el capítulo anterior. La FIFA es un ente más poderoso que gobiernos enteros. Sí. Entonces, más que quererlos regular, llegan y casi que nos inclinamos ante ellos. Oh, FIFA, Sí, sí, deidades. ven a hacer tu santa voluntad. Tráenos el mundial, por favor. Sí, sí, sí. Literalmente son deidades. Y si alguien pues podría hacerlo, pues tendría que ser estas superpotencias, ¿no? Uno pensaría que hay un poco más, ¿no? De lo que hizo Estados Unidos con esta aplicación del FIFA Gate, hayan sido ellos o no. Todavía hay muchísimo. Estoy seguro que el FIFA Gate apenas va por el capítulo 2 de 9, o sea, mínimo, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Solamente van a ser 2 capítulos en nuestro podcast. Ah, sí, nuestro pero podcast. seguramente Bueno, vamos a... si hay algo, otra Pero cuando información llegue el sabrosona. capítulo 9 del FIFA Gate, estaremos Así es. reexplorándolo. Así es. El pitido final ha sonado para esta investigación. Como les decíamos, fueron 2 episodios. Ya vimos temas de maletines de espionaje, de muertes convenientes o no convenientes, Ujú. el costo a nivel humano.
El FIFA Gate ha cambiado nombres en los escritorios, pero la estructura sigue ahí. Y eso es lo que más me sorprende. Según esto, desmantelaron una organización pues criminal, pero hoy en día pues estamos viviendo los abusos y prácticas desleales en el mismo torneo. Sí, no, Alex. Eso es sencillo, Alex. El poder no se destruye, solamente cambia de manos. Eso es todo Así lo que está es. pasando. ¿Fue el FIFA Gate una verdadera limpieza o simplemente el sacrificio de unos cuantos peones para pues que nos sigan controlando o sigan controlando el mundo del fútbol? Sí, sí, como siempre, esa respuesta pues no nos corresponde a nosotros darla. Ustedes son quienes van a decidir qué información es la correcta y cuál no. Y muchas gracias Pues por sí. escucharnos. Sí, suscríbanse al podcast, denle clic a la campanita de notificaciones, escúchenos en YouTube o en Spotify o en Apple Podcast, donde ustedes quieran, y síganos en nuestras redes también para que nos comenten qué otros temas quieren que exploremos acá en Conspiracine. Gracias por escucharnos.